Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Causa oculta de artritis. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de algo que es una causa o que puede ser fácilmente una causa oculta de artritis. La artritis es una condición que viene afectando cada vez a más y más personas. Curiosamente, antes era una condición mucho de la gente bien mayor. Ahora está pasando inclusive en los niños, en gente muy joven, ¿no? Tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Vamos a explicarlo un momentito en la pizarra para que tengas este conocimiento. Si tienes un ser querido con artritis o estás empezando a padecer artritis, tienes una abuelita, un abuelito, una mamá, un papá, alguien que padezca de artritis, puedes darte cuenta del sufrimiento que causa la artritis. Va dejando una persona tullida, inmóvil, incapacitada, gente que podía coser, que ya no puede coser, gente que podía levantarse de la cama, que ahora hay que levantarlos de la cama, gente que casi no se puede mover, ¿no? Es incapacitante la artritis. En Estados Unidos solamente, Estados Unidos son 300 millones de personas, ya se calculaba hasta hace 2 años que ya había más de 50 millones de personas con artritis, ¿okay? Y habían otros 16 millones de personas que ya empiezan a tener principios de artritis y son gente ya joven, de edades de 18 a 50 años de edad, que ya no estamos hablando solamente de la gente bien adulta, ¿no? Entonces, la artritis, la medicina realmente no tiene absolutamente nada para la artritis, excepto analgésicos que son para quitar el dolor, ¿no? Pero eso no quita la falta de movilidad, así que eso no quita la incapacidad que causa la artritis, ¿no? La artritis, como hemos visto en episodios anteriores, tiene mucho que ver con agresión al sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo es lo que controla todo en el cuerpo. No hay nada que pase en su cuerpo, ni órganos que funcionen, ni glándulas que produzcan hormonas, no hay digestión, no hay sueño, no hay sexualidad, no hay desintoxicación, no hay nada que pase en su cuerpo que no esté bajo la dirección del sistema nervioso. Se llama sistema nervioso central autonómico. Lo que hemos visto de la artritis, y es un dato uniforme, es que siempre está causada por un sistema nervioso excitado, ¿okay? El sistema nervioso pues tiene su parte pasiva y excitado. La artritis como tal es causada por el sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado causa contracción, ¿okay? Por ejemplo, si yo tengo un músculo y le hago una contracción ahora mismo, pues tuve que activar el sistema simpático, que es el excitado, para hacer esa contracción, ¿no? Así que básicamente cuando hay mucha excitación, hay mucha contracción. Hay mucha contracción, pues va a haber mucho espasmo, mucho bloqueo, mucho menos circulación, porque todas esas contracciones paran la circulación y demás. Entonces, una de las sospechas más grandes cuando una persona ha tratado de manejar su artritis, lo primero es que hay que empezar a tranquilizar el sistema nervioso, magnesio, potasio, respirar profundo, todo ese tipo de cosas. Pero una de las sospechas es que hay algunos de los alimentos que nosotros utilizamos, en inglés le llaman los nightshades. Esto no tiene traducción al español. Sería algo como decir las sombras de la noche. Son un tipo de alimento que crece en la sombra. Estamos hablando de alimentos que nosotros consumimos bastante, como las papas o patatas, ¿no? Todo este tipo de alimentos que voy a listar aquí ahora, todos son parte de una misma familia botánica, que es la familia de las solanáceas. Las solanáceas incluyen las papas o patatas, que de hecho contienen una sustancia que es un alcaloide que se llama solanidina. Los tomates, o lo que llaman en México los jitomates, pues contienen un alcaloide de esa misma familia que se llama tomatina. Los pimientos son de la misma familia de las solanáceas y contienen ese mismo tóxico que es un alcaloide. Los chiles, que incluye todos los tipos de chiles, dulces, picantes y demás, que tiene la capsaicina. La berenjena tiene la solanidina. Los pepinos también tienen ese alcaloide. El pimentón, que se usa para darle color al chorizo y demás, y para dar sabor. El tabaco, que es el tabaco de fumar, ¿verdad? Tiene la nicotina. Todos estos son familias
de esas plantas que crecen en la sombra y que como crecen en la sombra desarrollan unas sustancias que ellas las desarrollan para protegerse de que los insectos no se las coman de noche, ¿no? Y son la familia de las solanáceas. Por ejemplo, el doctor Marvin Childers, ¿verdad? Habla de cómo estas plantas con esas sustancias alcaloides que tienen dentro crean lo que llaman inhibidores de acetilcolinesterasa. Fíjense, cuando yo voy a contraer un músculo, primero creo un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Eso lleva el mensaje a los nervios se contraen y halo el músculo, ¿no? O sea que para yo poder mover un músculo, tengo primero que activar un nervio. Y lo que mueve el nervio se llama acetilcolina. Ahora, hay unas sustancias que tienen estas plantas, que son los alcaloides estos que tiene la papa, el tomate, los pimientos, el chile, la berenjena, los pepinos, el pimentón, el tabaco, que son inhibidores de la enzima que permite que esa enzima se destruya para que vuelva a relajarse. Quiere decir que entonces todo se queda contraído y eso es lo que es la artritis. Una persona artrítica y está todo contraído, la persona casi no se puede ni mover. Así que básicamente, si usted está sospechando y ha tratado todo para la artritis y ya la abuelita, el papá no puede más con el dolor, es hora de que usted se ponga a revisar y la forma de hacerlo es que por 3 meses se quite de todo esto. Por 3 meses. Le llaman la prueba de los 3 meses. Se quita por 3 meses y después lo va probando uno a uno de poquito en poquito. Y es posible que encuentre cuáles son. En el caso de mi mamá encontramos las papas, encontramos la berenjena, encontramos los pepinos y tan pronto quitamos eso, la artritis se le desapareció. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.